Bien, buenas noches. Mi nombre es Lidia Paola Cañaluque, soy residente de segundo año de la especialidad de medicina interna y el tema de hoy va a ser neumonía adquirida en la comunidad. Bien, a modo de una breve introducción, vamos a tener de que una neumonía es una de las patologías más frecuentes, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial, y esto representa un alto riesgo de morbimortalidad. Según el Centro Nacional de Prevención de Enfermedades de Epidemiología del MINSA, se describió de que al principio de año se habían descrito aproximadamente 31.000 notificaciones de neumonía adquirida en la comunidad, siendo de estas un aproximado de 13.000 defunciones en lo que va del año. De este grupo se destaca de que la mayoría fueron los extremos de la vida, y de ambos extremos de la vida tenemos a la población adulto mayor. Ahora, también vamos a tener que los síntomas y el curso clínico de esta enfermedad pueden variar desde leve a grave, ¿no? Según el agente etiológico y también según los factores de riesgo del huésped. Como dice aquí, es la causa más común de sepsis y también viene a ser una de las causas más frecuentes de ingreso a una unidad de cuidados intensivos. En cuanto a su definición, bien, bueno, va a ser una enfermedad respiratoria aguda, ¿no? Teniendo un origen infeccioso en donde se va a comprometer básicamente el parénquima pulmonar. En este caso, se va a comprometer el alvéolo, ¿no? Y va a ser adquirido fuera de un ambiente hospitalario. Se dice que 48 horas posteriores después del ingreso hospitalario y 7 días después de dar el alta. En cuanto a su fisiopatología, ¿qué vamos a tener? De que tiene que haber un inóculo. Se han descrito diversos mecanismos de fisiopatológicos para que se dé la enfermedad. De ellos tenemos a lo que son la inhalación, las microaspiraciones, vamos a tener la diseminación hematógena, vamos a tener también lo que es el inóculo directo. Dentro de estas, vamos a, como se ve en la imagen, vamos a tener ocupación alveolar, ¿no? Por un material inflamatorio que va a dar como respuesta inflamatoria en el huésped, y esto va a desencadenar los signos que luego nosotros vamos a objetivar a través del análisis, el examen clínico hacia el paciente, ¿no? Como van a ser lo que después se va a explicar como los crépitos, subcrépitos. Ahora, clásicamente se han descrito, ¿no? También algunas fases, ¿no? Como son la primera fase donde hay una congestión que se llamaba fase edematosa, que se va a dar por este exudado que va a llenar el alvéolo, y como segunda se describía lo que se llamaba la consolidación per se, ¿no? En donde ya estaba la ocupación alveolar. Y desde un punto, desde anatomía patológica, se han descrito también las ya conocidas fases, como son la fase de congestión o la fase exudativa, como son la hepatización roja, la hepatización gris y la fase fibrótica hasta llegar a la resolución. Bien, hay que tener en cuenta los factores de riesgo. Dentro de estos vamos a tener tanto un consenso entre lo que es la guía de la Sociedad Americana de Tórax como la guía de enfermedades infecciosas. Ambas consensúan en que tiene que haber o tiene que presentarse un paciente mayor de 65 años para decir que está en factor de riesgo. También tenemos que tener algunos factores sociales como el alcoholismo, el hecho de que haya usado antibioticoterapia previa, ¿no? En los últimos 90 días, el hecho también de que tenga comorbilidades. También tenemos como factor de riesgo la inmunosupresión, y esta va a incluir también a aquellos que tienen terapia con corticoides. Y también ellos describen, o estas guías describen, lo que sería la exposición a menores, ¿no? En algún centro de cuidado infantil. Acá, como detalle en este cuadro, dentro de las comorbilidades, que ya es un factor de riesgo, tenemos enfermedades neoplásicas, algunas enfermedades cardiopulmonares, EPOC, alteración del parénquima pulmonar en sí, algunas enfermedades como diabetes, insuficiencia cardíaca, asplenia o el uso de drogas inmunosupresoras y antineoplásicas que se habían escrito. En algunas guías también menciona lo que sería la condición social, ¿no? El hecho de que el paciente no tenga accesibilidad a un sistema de salud.
En cuanto a la etiología, dentro de la etiología y más que nada buscando la microbiota en sí, vamos a tener los atípicos y los típicos. Esto no se basa en qué gérmenes son típicos y qué gérmenes son atípicos, sino más que nada en su presentación, que ya más adelante vamos a ver. Dentro de la presentación de los gérmenes típicos, vamos a tener el Streptococcus pneumoniae en la cabeza, seguido del Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis, algunos anaerobios y también gram negativos. Mientras que en la etiología atípica vamos a tener al Mycoplasma pneumoniae, a la Chlamydia pneumoniae, la Legionella, tularemia y fiebre Q, entre algunas. Ahora, esto va a ser importante de la presentación típica y atípica para definir lo que sería la presentación clínica en el paciente, ya que van a tener varias diferencias entre una y otra. Vamos a tener que en una presentación típica va a haber tos, va a haber disnea, puede haber tiraje intercostal, va a haber una expectoración herrumbrosa, ¿no? La tos va a ser bastante productiva, vamos a tener lo que son los estertores, los crepitantes, vamos a tener también a la ocultación, lo que sería un aumento de las vibraciones vocales, pectoriloquia, egofonía, y en algunos casos, cuando ya esta neumonía se asocia a un derrame pleural, lo que vamos a encontrar va a ser en su defecto una disminución o ausencia de vibraciones vocales, como una matidez a la percusión, pero esta matidez va a ser localizada. Mientras que en una presentación atípica, los síntomas van a ser mayoritariamente extrapulmonares, van a ser sistémicos. ¿Qué va a pasar? Que ellos van a tener mialgias, artralgias, van a tener unas fiebres, pero que van a ser de baja intensidad. Ahora, dentro del diagnóstico o el enfoque diagnóstico vamos a tener que la clínica más una imagen. Esto nos va a enfocar hacia nuestro diagnóstico y como se ve en esta imagen, lo que vamos a tener es una consolidación, una radiopacidad radiográfica bien localizada y vamos a tener en lo que sería una tomografía, lo que se conoce, ¿no?, como las hipodensidades. Ahora, hay que tener en cuenta también algunos signos de las imágenes radiológicas, porque en las neumonías va a ser ya conocido ver lo que es broncograma aéreo, el abombamiento de las fisuras e incluso el signo de la silueta. Es importante complementar con laboratorio. Para esto las guías son bastante específicas, ¿no?, de cuándo pedir o no ciertas ayudas o analíticas para ayudar al diagnóstico. Dentro de la analítica básica vamos a tener lo que sería el hemograma, algunas pruebas bioquímicas básicas de acuerdo al caso de cada paciente. Las guías no recomiendan el uso de tinción gram o cultivo e incluso los hemocultivos. Ahora, porque estos no han demostrado mejora en los resultados y mejora en la sobrevida. Vamos a tener algunas pruebas serológicas que estas tienen poca utilidad, como sería el antígeno urinario para neumococo o para legionela. Acá colocamos entre signos de interrogación la procalcitonina, ya que esta no va a definir el inicio de la antibiótico-terapia, sino el destete de esta. Para esto tenemos scores, ¿no?, para la valoración pronóstica. El más conocido va a ser la escala del CUR-65, que evalúa, ¿no?, la C de confusión, U del nitrógeno ureico, que debe ser mayor a 19, más de 30 respiraciones por minuto, la B, que sería para Blood, una presión sistólica menor de 90 o una presión diastólica menor a 60, y la edad. En los casos en el que el profesional se encuentre en una zona rural, se puede usar el CUR-65, pero sin la urea, ¿no? Y esto va a tener como finalidad, ¿no?, hacer una aproximación hacia la mortalidad y hacia qué paciente va a ingresar a un ambiente hospitalario y qué paciente va a ser tratado de forma ambulatoria. También tenemos un score que es mucho más sensible y específico, que vendría a ser el PCI. Este va a evaluar, ¿no?, los parámetros demográficos, las comorbilidades que presenta el paciente, los hallazgos a la exploración física y algunos valores de las pruebas de apoyo al diagnóstico, siendo para los grupos 4 y 5 ingreso hospitalario, ¿no? Y en el caso de en el grupo 5, la mayoría de veces ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Bien, como se dice aquí, se compara el score del CUR-65 junto con el PSI para identificar a una cantidad de pacientes que pueden tener desde bajo riesgo y poder discriminar la predilección de la mortalidad.
En este caso, el PCI sería mucho más sensible y tiene una mayor seguridad en cuanto a la proporción de pacientes que van a ser tratados ambulatoriamente u hospitalariamente. Dentro de lo que serían también algunos scores, tenemos a los criterios de severidad de la Sociedad Británica de Tórax, que tenemos, ¿no?, los criterios principales, que son dificultad respiratoria que va a requerir ventilación mecánica y shock séptico. Y dentro de los criterios menores vamos a tener confusión, frecuencia respiratoria mayor a 30, un boom mayor a 7 milimol por litro, leucopenia, que debe ser menor de 4.000, trombocitopenia, que debe ser menor a 100.000, hipotensión que requiere fluidos agresivos, hipotermia a una temperatura menor a 36 grados, una PAFI menor a 250. Para decir que tengo criterios de severidad debe presentar al menos un criterio mayor o 3 criterios menores. Esto más que nada para poder saber si estamos frente a una neumonía severa. En cuanto al manejo, ¿no? El manejo va a depender del juicio clínico del profesional y en base a los scores y las imágenes que puede encontrar el paciente y frente a qué paciente se puede encontrar. Se recomienda de que debe empezar entre las 4 a 8 primeras horas y se debe tomar los hemocultivos o los pancultivos en este caso y empezar la terapia empírica. En pacientes ambulatorios, ¿qué tratamiento empírico debo de dar? Para pacientes que no tengan comorbilidades o que no tengan factores de riesgo, no vale decir pacientes que no han recibido antibiótico-terapia previa, se recomienda, ¿no?, el uso de betalactámicos como la amoxicilina, ácido clavulánico, ampicilina sulbactam, incluso doxicilina a 100 miligramos cada 12 horas, y también se ha descrito que sería buena la asociación con un macrólido, en este caso acitromicina a dosis de 500 miligramos. Para pacientes adultos que ya presenten comorbilidades vamos a tener dos tipos de terapia, que serían terapia combinada y monoterapia. Para la terapia combinada, por resaltar alguno de ellos, vamos a tener la cefuroxima de 500 miligramos cada 12 horas y la bien conocida amoxicilina más ácido clavulánico cada 8 horas. Esto debe ser en un lapso de 5 a 7 días, no más. Y en cuanto a la monoterapia, se usan las fluoroquinolonas. En este caso se podría usar un levofloxacino a dosis de 750 cada 24 horas en un lapso de 5 días. Para un paciente que no tiene riesgo para estafilococo MRSA o pseudomonas, pero que esté hospitalizado, igual vamos a tener una terapia combinada y una monoterapia. Para la terapia combinada vamos a tener el uso de la ampicilina sulbactam a dosis de 1.5 a 3 miligramos cada 6 horas. Y para la monoterapia también se escoge, ¿no?, el uso de una fluoroquinolona, como sería el levofloxacino de 750 cada 24. En pacientes hospitalizados con sospecha de neumonía aspirativa, por lo general estas suelen autorresolverse en el lapso de 24 a 48 horas y no se recomienda añadir cobertura para neurobias de manera rutinaria, solamente en casos en que yo sospeche de un absceso pulmonar o un empiema. En pacientes que tienen riesgo de MRSA, ¿no?, estafilococos MRSA o pseudomonas, el tratamiento tiene que ser de espectro extendido. Para pacientes con riesgo de MRSA vamos a tener de elección vancomicina a dosis de 15 miligramos por kilo cada 12 horas, previamente evaluando la función renal, y para pacientes con riesgo de pseudomonas aeruginosa, la elección va a ser piperacilina tazobactam a dosis de 4.5 gramos cada 6 horas. Y todos los antibióticos que están aquí que tienen cobertura para antiseudomónicos. Otra pregunta que los traduce una de las guías es: ¿los pacientes positivos para influenza se debería dar tratamiento antiviral? Y sí, la respuesta es que sí, tiene una fuerte recomendación el uso de oseltamivir en pacientes con NAC, y sobre todo posterior a la influenza, ¿no?, independientemente de cuándo se ha instaurado la enfermedad ni de la duración. Ahora, ¿cuándo vamos a considerar el egreso y cuándo vamos a considerar también pasar al paciente con terapia intravenosa a la terapia vía oral? Cuando tengamos ausencia de confusión mental o cuando tengamos mejora del sensorio, cuando el paciente ya pueda tolerar la vía oral, cuando la temperatura sea menor a 38 grados, cuando tengamos estabilidad hemodinámica y cuando la frecuencia respiratoria esté menor de 25. También vale decir con una saturación mayor a 90% o una presión arterial de oxígeno mayor a 60. Ahora, bueno, eso sería todo el día.